Hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea abundando cada vez más en el corazón de la iglesia, hermanos. En las Escrituras, nosotros empezamos a conocer la revelación especial de Dios. Existe en teología algo que se llama la revelación general, la revelación a través de la naturaleza, la revelación natural, donde a Dios se puede conocer por medio de la creación. Eso lo dice Romanos 1, que Él es conocido a través de las cosas hechas, ¿cierto? Pero hay algo que se llama la revelación especial, que es la manera como Dios ha hablado al pueblo a través de su palabra, ¿cierto? Y en esa revelación que Dios ha dado, se ha revelado Él mismo, su propio ser. Ha revelado aspectos que nosotros no conoceríamos de Dios, al menos que nos acercásemos a su palabra, ¿cierto? Y en esas cosas que Dios ha revelado, hay cosas que son fundamentales. En teología hay algo que se llama las doctrinas fundamentales y doctrinas generales, ¿cierto? Y en esto que Dios ha revelado, hay aspectos fundamentales que la iglesia necesita conocer y necesita ser afianzada y edificada en ello. Entonces, en razón de que hay aspectos fundamentales que necesitamos conocer, vamos a empezar una nueva serie. Empecemos primero leyendo un versículo para colocar una base. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 11. El contexto, ustedes saben que Pablo en el capítulo 1 empieza a tratar un problema de división. En el capítulo 3, Pablo les muestra a los corintios que esa división es una expresión del viejo hombre y por ende son carnales. Luego empieza a hablar acerca de que el que riega y el que siembra son una misma cosa, porque el crecimiento lo va a dar Dios. Pero en ese trabajo de edificación, el apóstol Pablo nos coloca un aspecto muy fundamental, que es el versículo 11. Con este texto vamos entonces a comenzar. Primera Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, el cristianismo bíblico tiene una particularidad, que Jesucristo es el centro de sus doctrinas, que Jesucristo es el centro de la palabra, que Jesucristo es aquel del quien Padre dio testimonio. Recuerda cuando estaban en el monte donde el Señor fue transfigurado, sus ropas resplandecieron, una nube los cubrió y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a él escúchenlo, ¿cierto? Pero también el Paracletos, el Espíritu Santo, vino para dar testimonio ¿de quién? Del Hijo de Dios. Entonces un cristianismo bíblico tiene una particularidad, es cristocéntrico, hermano, ¿cierto? Entonces, los apóstoles colocaron un fundamento sobre el cual la iglesia va a ser edificada. Y ese fundamento no puede ser nadie más que ¿quién? Jesucristo, la piedra angular. La piedra, la revelación de la que habló el apóstol Pedro, cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le responde: yo te digo que tú eres Cefas y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación de Pedro es sobre cuál la iglesia se ha edificado, pero sobre un fundamento muy firme. Y ese fundamento es Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, hay algo fundamental. La palabra fundamento, temelios, significa una piedra de fundamento donde un edificio va a empezar a ser edificado. Entonces, vamos a empezar a considerar primero unos aspectos aclaratorios para entender que el tema y la serie que vamos a empezar a considerar en la iglesia debe ser algo sobre el cual no puede ser removido o algo amovible. Esto que vamos a ver es fundamento, patrimonio de la iglesia, la cual la iglesia debe tener completamente claro. Esto que vamos a considerar. Vamos a leer primero lo que dice Samuel Pérez Millo en Doctrinas de Salvación, la distinción entre doctrina fundamental y doctrina general. Doctrina es la revelación de Dios, todo lo que hay en la Biblia es doctrina, pero hay doctrina fundamental y hay doctrina general. Doctrina fundamental
son las que hablan del fundamento de la fe y tienen que ver con la salvación de la persona. Es aquello que hace que el cristianismo sea lo que es, por sus doctrinas fundamentales distintivas a las demás religiones, ¿cierto? La doctrina fundamental es la que constituye el fundamento y tiene que ver con la salvación de la persona. Esta no tiene posibilidad de controversia alguna, está plenamente establecida en las Escrituras y sobre ella descansa la fe de la iglesia. Son las doctrinas fundamentales que si tú las mueves, se mueve el fundamento de la iglesia y está próximo a caer en una herejía. Eso es el problema de quitar doctrinas fundamentales. Doctrina general, le sigue diciendo Pérez Millo en Doctrina de Salvación. La doctrina general es también doctrina, porque es la palabra, pero permite diferentes posturas conforme al modelo de interpretarlas. El hermano coloca un ejemplo, la genealogía en Mateo 1 acerca del Señor Jesucristo y la genealogía en Lucas 3 acerca del Señor Jesucristo. Entonces, doctrina general es que hay un hermano que dice, yo creo que Mateo 1 en la genealogía es la genealogía de José. Y un hermano dice, yo creo que Lucas 3 es la genealogía de María, la madre de Jesucristo. Entonces, por eso, sea que una sea la de José, o la de Mateo sea de María, o la de Lucas sea de José o sea de María, no va a causar división en el cuerpo de Cristo porque no está afectando el fundamento. ¿Sí? Estamos entendiendo lo que es doctrina general, ¿cierto? No tergiversa el fundamento. Pero hay algo más en la Biblia que son las ordenanzas. Reglas o normas o mandamientos establecidos sobre una doctrina. La doctrina es invariable, la fundamental, en el tiempo. Las ordenanzas son interpretativas. Por ejemplo, hay algunos hermanos que en el partimiento del pan utilizan una única copa. Hay algunos hermanos que en el partimiento del pan utilizan muchas copas, ¿cierto? Entonces, eso es una ordenanza que el Señor nos dio, ¿cierto? Y es interpretativa y no afecta el fundamento de la iglesia, el cual es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otro aspecto. Otro aspecto de la distinción entre doctrina general y fundamental es, por ejemplo, doctrina fundamental, la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo viene. Eso es inamovible en el cristianismo. Viene en una nube y todo ojo le verá, física y literalmente. ¿Listo? Para que se cumplan las profecías de los profetas del Antiguo Testamento y lo que dijeron los apóstoles. Pero una fracción de la iglesia dice que Él viene antes de la gran tribulación, otra fracción de la iglesia dice que viene después de la gran tribulación. ¿Listo? Entonces, eso es doctrina general. Lo fundamental es que Cristo viene. Amén. ¿Cierto que sí? Entonces vamos estableciendo la distinción entre doctrina general y fundamental. Quiero leer del mismo Samuel Pérez Millos, del comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Romanos, la página 977 y 978, esta distinción. La doctrina fundamental no tiene posibilidad de controversia alguna, está plenamente definida en las Escrituras y sobre ella descansa la fe de la iglesia, transmitida por los apóstoles y enseñada a ellos por Jesucristo. La doctrina general es también doctrina porque es la palabra, pero permite diferentes posturas conforme al modo de interpretarla. Permítase un ejemplo, la doctrina fundamental es la segunda venida de Cristo, pero hay diferentes posiciones sobre si vendrá antes de la tribulación, en medio de ella o al final de ella. Si había un reino literal o 1000 años, son simbólicos. Estas diferentes opiniones interpretativas, según la hermenéutica que se aplique, son doctrina general, ¿cierto? Entonces, hicimos esta aclaración para mostrar que lo que vamos a considerar es doctrina fundamental y patrimonio de la iglesia. La serie que vamos a empezar a considerar es neumatología. Neumatología es una palabra compuesta, neuma, espíritu, logos, ología, que significa tratado. Traduciendo entonces con esto, tratado acerca de la persona y obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Creemos nosotros que esta doctrina es inamovible en la iglesia, ¿cierto? Naturalmente que los principios de la expresión de la iglesia hubo mucha controversia.
acerca de la persona del Espíritu Santo. Lo que ha generado más controversia en la historia de la iglesia, sino que lea la era patrística, ha sido el ser de Dios. La Trinidad, Cristología, Neumatología. Han sido los 3 ítems sobre los cuales ha habido más controversia en la historia de la iglesia. Quiero leer a Lewis Sperry Chafer en su libro de Teología Sistemática en la página 160, donde él nos explica qué es la neumatología. Neumatología es la disciplina de la teología que se dedica al estudio del Espíritu Santo. Es una consideración de lo que la Biblia contiene acerca del Espíritu Santo. Neumatología es el estudio de cualquiera o de todos los hechos relacionados con el Espíritu Santo. Entonces lo que vamos a considerar en estas próximas reuniones con el favor de Dios es conocer la persona y la obra del Espíritu Santo a través de las Escrituras, ¿cierto? La iglesia, para poder participar, de poder entender la obra del Espíritu Santo, primero necesita conocer lo que ha dicho Dios, lo que han dicho los profetas y los apóstoles a través de la palabra acerca de ello. Entonces, como estamos hablando de fundamentos, vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo, ya le digo, 19. Vamos entonces a colocar unas bases y en el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver una introducción a la neumatología. Vamos a ver fundamentos y vamos a ver errores neumatológicos. Efesios 2, versículo 19. Efesios 2, versículo 19. Entonces recuerda, el capítulo 1, el apóstol nos empieza a hablar de la obra de Jesucristo a favor nuestro, empieza a hablar de un suceso que tuvo comienzo en la eternidad, cómo el Hijo de Dios se dio por nuestros pecados, y luego nos dice cómo se aplica la salvación en el capítulo 2. Somos salvos por la gracia, por esa gracia que Dios tuvo en nuestro favor, y el instrumento para tomarla es la fe. Habla de la reconciliación que tuvimos nosotros con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, y llegamos al verso 19. Así que ya no sois extranjeros, los gentiles, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, los hermanos en Éfeso y nosotros, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces empezamos diciendo que la iglesia en general está edificada sobre el fundamento de ¿quién? Apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas, para edificar el edificio de Dios, lo primero que hacen es ¿qué? Colocan un fundamento. Volviendo al caso de Pablo en primera de Timoteo, de 1 Corintios 3. Pablo fue el que le puso el fundamento a los corintios. ¿Cómo le puso el fundamento? Predicándoles acerca de Jesucristo. Cuando ellos creyeron en Jesucristo, lo que hicieron fue que eso les colocó el fundamento, y ahora después viene el segundo proceso. ¿Cuál era? Edificar el edificio con los corintios, que eran piedras vivas. Queremos llamar la atención entonces a que nosotros debemos acercarnos a la doctrina de los apóstoles y profetas y ver para ellos qué es lo central, qué es lo fundamental. Y ya dijimos nosotros que lo fundamental es ¿quién? Jesús, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo primordial para que el edificio sea edificado, ¿cierto? Y más adelante en el capítulo 4, verso 11, vuelve Pablo otra vez a hablar casi de lo mismo y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, lo primero en la iglesia universal son los apóstoles, porque ellos son los que salen a las naciones a colocar el fundamento. Lo primero en la iglesia local no son los apóstoles. Lo primero en la iglesia local son los ancianos, obispos y pastores. ¿Por qué? Porque la autoridad en la iglesia local está sobre los hombros de los ancianos.
Pero los primeros en la iglesia universal son los apóstoles. Eso lo dice 1 Corintios 12, 28. A Dios puso unos primeramente, ¿qué? Apóstoles en la iglesia universal. Y él mismo constituyó o dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Ahora quiero llamar la atención que lo que hace que la iglesia no sea llevada por cualquier viento de enseñanza y por cualquier viento de doctrina es precisamente acercándose a la Biblia y conocer el fundamento que han puesto los apóstoles y profetas, ¿cierto? Estos ministerios capacitan al cuerpo de Cristo para la edificación del mismo. Y ellos, recuerde el verso 20 que leímos, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando vemos cuál es el fundamento de ellos, muy difícilmente la iglesia va a ser llevada por cualquier estratagema de cualquier hombre, ¿cierto? Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo habló de esto. El hombre que edifica sobre una piedra y el hombre que edifica sobre la arena. ¿Recuerdan en Mateo y en Lucas? Será como el hombre que edificó sobre la piedra, que vino las tempestades, los vientos, los huracanes. ¿Pero qué pasó con la casa? Firme. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Pero aquel que edificó sobre la arena, vino un río, inmediatamente se lo llevó. Traemos entonces a colación ese texto para relacionarlo con esto. Que cuando la iglesia tiene unos buenos fundamentos, y el fundamento es la doctrina fundamental de los apóstoles y de los profetas, es difícil que la iglesia sea llevada por todo viento de doctrina, o por cualquier estratagema, o por cualquier enseñanza de cualquier hombre que busca esparcir la iglesia, hermanos. Amén. Entonces, y terminemos con ese texto en Salmo 11. Vamos a ir al Salmo 11. Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, versículo 3. Mire cómo dice el salmista, David. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy claro qué es lo fundamental en las doctrinas cristianas. Algo que es inamovible. Cuando se nos mueve en eso, está próximo a caer una herejía. Por eso entonces nosotros como iglesia, parte del cuerpo de Cristo, debemos identificar y discernir lo fundamental, ¿cierto? Y lo fundamental en la iglesia es Dios. Cuando tú lees teología sistemática no es nada más que tomar las verdades sistemáticamente fundamentales y agruparlas, ¿cierto? Entonces una de las primeras cosas que aparece en teología sistemática cuando lees es teología propia. Teología propia habla del propio ser de Dios, la Trinidad. Luego después habla de cristología, neumatología. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante, es lo que la iglesia debe tener claro, porque haya sido el campo de batalla durante muchos siglos de la historia de la iglesia, ¿cierto? El ser de Dios, cristología y neumatología. Entonces, como lo fundamental es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vamos a mirar lo que se relaciona íntimamente con el ser de Dios para que podamos percibir que eso también es igual de fundamental. Volvamos a leer entonces 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Sobre ese texto es el texto sobre el cual vamos a edificar. Jesucristo es la piedra angular y es el fundamento de la iglesia. Como Jesucristo es el fundamento de la iglesia, lo que esté relacionado íntimamente con su ser va a ser igual de fundamental. Entonces, nosotros hemos creído a través de la palabra que Jesucristo es Dios. ¿Cierto que sí?
Pero como Jesucristo es Dios, el Padre también es Dios. Pero como el Padre es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Entonces hay un relacionamiento interior de vida entre Jesucristo y el Espíritu Santo. O sea que si Jesucristo es fundamental, ¿quién más es fundamental? Dios. Y si Dios es fundamental, ¿qué más es fundamental? El Espíritu Santo. Entonces por eso creemos que es una doctrina fundamental, donde la iglesia no puede ser amovida, hermano. ¿Amén? Entonces, vamos a empezar a relacionar esto. Vamos a ir a Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a leer el versículo 30. ¿Cuál es el contexto? El Señor Jesucristo dice que el Padre le dio unas ovejas, que nadie las puede arrebatar de la mano de Él. Y el Señor Jesucristo utiliza una palabra en Juan 10:30 que ha escandalizado a los judíos, a los fariseos, ¿cierto? Porque nunca ningún hombre se había equipado con Dios. Cuando los fariseos escuchan esto, querían matar al Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer esta parte que es muy fundamental. Juan 10:30. Vamos a leer el 22 para tomar el contexto. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esto es en diciembre, donde la hacían. En invierno, era invierno. Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Rodearon a los judíos, le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces termina el colofón. Yo y el Padre uno somos. ¿Cierto? Aquí nosotros creemos que cuando nos acercamos a las Escrituras debemos aplicar una herramienta de la hermenéutica, que es el análisis lingüístico de las palabras, la gramática de las palabras, y creer sencilla y llanamente las palabras que están escritas en ella. Entonces acá, en este versículo, en el Juan 10:30, establece el Señor Jesucristo primero una distinción de personas entre Él y el Padre. La oración empieza: el Padre y yo. Quiere decir entonces con esto que Jesús no es el Padre y el Padre no es Jesús, que uno es el Padre y uno es Jesucristo. Entonces empieza gramaticalmente a haber una distinción entre la primera persona del yo y el tú del Señor Jesucristo. Entonces dice: yo y el Padre. Primero empieza diciendo. ¿Por qué él termina diciendo esto? Porque ya dijo que el Padre le dio unas ovejas que están en la mano. Y el Padre y Él uno son. Y por eso nadie se las arrebata la mano de Él, porque Él es uno con el Padre. Pero esta verdad tiene un alto contenido teológico, porque nos va a revelar el Señor Jesucristo la íntima comunión que tiene con el Padre y la esencia en la deidad igualitaria con el Padre. Esencia igualitaria, pero distinción de personas, porque Jesús no es el Padre y el Padre no es Jesús. El Padre dice: yo te engendré hoy, y el Hijo dice: tú me engendraste a mí hoy, ¿cierto? Entonces dice: yo y el Padre uno somos, ¿cierto? Entonces esta palabra uno, la palabra griega gen, es un adjetivo neutro. Y esto lo que significa, según Robinson, es que no está hablando de una persona, sino que está hablando de una esencia en naturaleza. Yo y el Padre uno, pero en esencia y en naturaleza, luego utiliza un plural. ¿Cuál? Somos, que es la palabra griega esmen, primera persona del plural del presente indicativo del verbo ser, eimi. Eimi en el griego es ser. Entonces aquí le está diciendo que aunque el Padre es uno y aunque Él es uno, hay algo que los diferencia del resto de la creación, que son uno en la esencia de la deidad, hermanos. ¿Listo? Entonces aquí nosotros vemos una unidad en la deidad,
una individualidad en la persona y una identidad en el ser de Dios. Aquí uno expresa claramente la distinción de personas. El número cardinal de género neutro 1 no puede significar que el Padre y el Hijo sean una misma persona, sino que ellos tienen una misma y sola esencia, sustancia y naturaleza. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros estamos estableciendo que Jesucristo estaba diciendo que era Dios, al ser uno en esencia con el Padre. Esencia divina y naturaleza divina, pero hay distinción en las personas de la deidad. Los judíos sabían a lo que él se estaba refiriendo, y por eso el verso 34, ellos de 33 tomaron piedras para apedrearlos. ¿Y por qué? Porque tú siendo hombre te estás haciendo Dios. Los judíos entendían, porque Jesucristo sabe que estaba refiriéndose ahí a la Shema, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y entonces ellos conocían el Shema como judíos. Cuando Jesucristo dice yo y el Padre uno somos, quiere decir que en ese uno hay varios, el Padre y el Hijo, ¿cierto que sí? Entonces, yo y el Padre uno somos, ¿listo? Entonces, empezamos estableciendo primero esta distinción de personas en el seno de la deidad, pero que también son Dios de la misma manera. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, hay una igualdad en esencia y naturaleza y tienen una gloria compartida. Pero en ese ser de Dios hay alguien más que participa y es la persona del Espíritu Santo. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 15 y 16. Juan 14, versículo 15 y 16. ¿Sabes que hay un subtítulo, la promesa del Espíritu Santo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, una evidencia de que nosotros amamos a Dios es ¿qué? Que estamos guardando su palabra. No es de palabritas, no se ama de palabras con Dios, se ama de verdad y con realidad. Si me amáis, guardad mis palabras. Y yo rogaré al Padre, presta atención, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cierto que sí? Cuando el Señor Jesucristo se fuera físicamente, alguien más iba a quedarse haciendo la obra que él estaba haciendo. ¿Y era quién? El Paracletos, el Espíritu Santo. Entonces nos llama mucho la atención esta palabra que el Señor Jesucristo, que Juan utiliza cuando escribe el Nuevo Testamento, donde dice el 16, y yo rogaré al Padre y otro consolador dará. Esta palabra paracletos aparece 5 veces en los escritos de Juan, 4 veces en Juan 14, 15 y 16 y aparece una vez en la epístola de Juan. Y esta palabra significa uno que está al lado para poder ayudar o para abogar por alguien. ¿Listo? Entonces, quiero llamar la atención a esta palabra otro. Esta palabra otro es muy importante en teología para entender la subsistencia del Espíritu Santo como participante de una de las personas divinas en el seno de la deidad. La palabra griega otro es el adjetivo alos. O sea, la palabra alos es un adjetivo que significa otro, aquí se tradujo como alón, ¿cierto? En el Nuevo Testamento griego hay mínimo 2 palabras para otro. La palabra alos se traduce otro y hay otra palabra en griego para otro que es heteros. Quiero traer la distinción de las 2 palabras, que eso nos va a ayudar a entender cómo el Espíritu Santo es parte del ser divino. William Vine, en su diccionario griego, dice, alos y heteros tienen una diferencia de significado que, a pesar de la tendencia a perderse, se debe observar en numerosos pasajes. Alos, como se ha observado, expresa una diferencia numérica y denota otro de la misma clase. O sea,
que si Jesucristo es Dios y si Jesucristo es divino, el otro consolador tenía la misma clase de Jesucristo. ¿Cómo? Divino y Dios. ¿Sí? Heteros expresa una diferencia cualitativa y denota otro de una clase diferente. ¿Cierto que sí? Entonces, vemos nosotros que esta palabra alos significa otro de la misma cualidad. ¿De la cual cualidad? De la cualidad divina. Entonces, esa palabra nos lleva a entender entonces que el Espíritu Santo es participante del seno de la Trinidad. Que el Espíritu Santo es participante del seno de la deidad como una de las personas divinas, porque es otro de la misma categoría que Jesucristo. Y Jesucristo es Dios, y Jesucristo es divino. El que viniera a ocupar su lugar tenía que ser de la misma esencia y de la misma naturaleza. Y ese otro es el Espíritu Santo. Y no es una fuerza activa, porque la fuerza no se contrista, la fuerza no se alegra, la fuerza no tiene voluntad, la fuerza no habla. Es una persona divina, la persona del Espíritu Santo, hermanos. ¿Amén? Amén, hermano. Entonces, implícitamente nos dice el texto que Él dará otro consolador. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo era un consolador. ¿No es que dice que va a dar otro? O sea que Jesucristo estaba haciendo también ese trabajo de consolar a Israel. Pero cuando Él se fuera, cuando yo me fuere a la muerte y cuando subiera el Padre, iba a enviar otro, que iba a hacer el mismo trabajo que estaba haciendo Él. Y entonces entendemos que Jesucristo es otro consolador, ¿cierto? Otro paracletos, ¿sí? Le damos un texto en Juan, primera de Juan, donde se utiliza la palabra paracleto, y luego vamos a Apocalipsis 12. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, verso 1. Primera de Juan 2, versículo 1. Aquí nuevamente Juan vuelve a utilizar la palabra parácletos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, el mandamiento es para que nos apartemos del pecado, pero por si pecamos, dice el texto, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Jesucristo el justo. Bueno, aquí aunque Juan está escribiendo, fue después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Más o menos año 90, 95, escribió el Evangelio, la epístola a Juan. Pero la palabra abogado en el griego es la misma, paracletos. O sea que Jesucristo también era otro consolador, que está intercediendo por nosotros y que también está ayudándonos, sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Ayudándonos, intercediéndonos ¿de qué? Bueno, intercediendo al Padre por nosotros, y también está haciendo algo más, hermano. Apocalipsis 12, versículo 10. Apocalipsis 12, versículo 10. Después de la guerra que Juan ve que vio en el cielo, de Miguel con sus ángeles y el dragón y sus ángeles, dice el verso 10, cuando fue arrojado el dragón con sus ángeles a la tierra. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Qué hacía el acusador? De nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios, ¿de qué? De día y de noche, hermanos. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es nuestro intercesor y consolador, abogado, que está delante del Padre para interceder por nosotros como paracleto cuando el diablo vaya a acusarnos. Eso lo entendemos muy claramente a la luz de Job, capítulo 1, 2 y 3, ¿cierto que sí? Entonces, como el diablo está acusando a los hijos de Dios, necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Jesucristo el justo está como paracleto, ayudándonos, consolando, porque paracletos también se traduce consolador. Lo que pasa es que la Biblia textual, en el Nuevo Testamento, ellos no traducen paracleto, sino que lo transliteran.
Y tú cuando tú la lees no vas a ver la traducción consolador, sino que te vas a encontrar con la palabra paracletos, porque la palabra paracletos es muy rica en nuestro idioma, tiene muchas connotaciones, tanto como abogado, pero también uno que ayuda, otro que consuela, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos dos consoladores, pero incluso en el Antiguo Testamento, en Isaías creo que es 40-41, Dios se presentó como el consolador de Israel, hermano. ¿Se me entiende? Entonces Dios es nuestro consolador, Dios es nuestro abogado, quien está a nuestro lado para ayudarnos en todas las cosas, hermano. Amén. Entonces, vamos entendiendo entonces que el Espíritu Santo es otro de la misma calidad y naturaleza que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, entonces el Espíritu Santo también es Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos claro esto, el Señor nos guarda a través de ese entendimiento para que no caigamos en ningún error neumatológico o ninguna herejía neumatológica. Regularmente, los grupos que son considerados como herejes siempre es en relación con el ser de Dios. O niegan la Trinidad, o niegan cristología, o niegan neumatología. Cuando se corre una de las tres, próximo a caer en una herejía. Por eso son doctrinas fundamentales y doctrinas básicas. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos la persona y la obra del Espíritu Santo. Entonces, en razón a eso, las próximas reuniones vamos a estar viendo, considerando lo que ha dicho los apóstoles y profetas acerca del Espíritu Santo. Primero debemos conocer lo que han dicho, luego su operación en nuestro corazón. Que a la final, pues una de las cosas importantes en el cristiano, entender cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida y nuestra dependencia de Él. Quiero terminar hablando acerca de precisamente por no tener claridad en cosas fundamentales, cómo algunos en la historia de la iglesia han caído en errores neumatológicos. En los primeros siglos, una de las mayores luchas que se dio fue la cristología, hermano. Las personas que no tenían clara el testimonio de los apóstoles colocaban un Cristo diferente, tergiversaban el Cristo de la Biblia. Y por ende, pues, el diablo lo que busca es que se presente otro Cristo para que las personas no sean salvas. Un Cristo falso, ¿cierto? Ya lo hemos dicho que una de las mayores artimañas del enemigo no es negar, sino añadir. ¿Cierto que sí? Entonces, quiero terminar con los errores neumatológicos en la historia de la iglesia. Voy a leer a Francisco La Cueva, el que hace el interlineal. Él tiene un libro que se llama Curso Práctico de Teología Bíblica, la página 415 a 617, que se llama Neumatología. Entonces dice, historia de la doctrina sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver los errores neumatológicos, los errores acerca de la persona del Espíritu Santo por no conocer el testimonio de la palabra, en los cuales cayeron muchos grupos, y eso nos va a guardar a nosotros de no caer en ellos. Amén. La formulación de la doctrina sobre el Espíritu Santo, neumatología, no surgió de repente en un determinado momento de la historia de la iglesia, como ocurrió en la controversia trinitaria y después en la cristología. A medida que surgieron los errores acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo, se fue haciendo cada vez más explícita la doctrina bíblica sobre el Espíritu Santo. En la primitiva comunidad eclesial, el énfasis principal, dice Riri, estaba en la experiencia del Espíritu Santo. O sea que en los primeros años de la iglesia no hicieron tanto énfasis en la doctrina, sino en ¿qué? En la experiencia. ¿Listo? Más bien que en la doctrina. Veremos la historia de la doctrina del Espíritu Santo al paso de los errores que en el decurso de los siglos han surgido contra ella. Uno de los primeros herejes que fue catalogado en la historia de la iglesia fue Montano, con el montanismo. Ante la creciente frialdad de las iglesias, apareció en Frigia un movimiento despertador que tomó el cuerpo hacia el año 170 mediante el ministerio de Montano y dos mujeres llamadas Prisca y Maximina. Los tres se autotitularon profetas y anunciaron el nacimiento de una nueva era, la era del Paraclito o el Parácletos, era el Espíritu Santo, en la que iban a proceder de Dios nuevas revelaciones. Ya esto inmediatamente nos huele mal, porque en la Biblia no hay nuevas revelaciones, en la Biblia está la revelación que Dios dio, ya.
Pusieron de relieve la proximidad del fin del mundo y la necesidad de un nivel más alto de moralidad para los creyentes. Aunque el montanismo surgió también en oposición al gnosticismo, enfatizando la comunicación personal con Dios mediante el ministerio del Espíritu Santo, fue rechazado por la Iglesia por su insistencia en nuevas revelaciones. Con ello la Iglesia confirmaba que el Espíritu Santo no revela nada nuevo, aparte de lo que enseña de acuerdo a la Escritura Sagrada. Ustedes saben que hay un texto en Juan 15 que dice que el Espíritu Santo iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo había dicho, ¿cierto? Bueno, naturalmente que ellos cuando iniciaron con un buen sentimiento de ver cómo se estaban infiltrando algunas herejías en la iglesia, trataron de volver a, digamos, de alguna manera al tiempo de Pentecostés, pero se extralimitaron, ¿cierto? El monarquianismo, otra herejía neumatológica. En su forma modalista fue Pablo de Samosata quien a comienzos del siglo III enseñó que el Espíritu Santo no era una persona distinta, sino solo una manifestación de la gracia del Padre, Samosata. Y en su forma dinamista fue Sabelio, quien enseñó que en Dios no hay tres personas, sino que la única persona de la deidad se manifestó como creador y legislador en su aspecto del Padre, como redentor en su aspecto de Hijo y como vicario en su aspecto del Espíritu Santo. Para que nos entendamos, los pentecostales unicitarios. Ellos dicen que en el ser de Dios no hay distinción de personas, sino que el Padre, el mismo Padre se hizo Hijo y el mismo Padre es el Espíritu. Eso es despersonalizar al Padre y quitarle la función que tiene en el seno de la deidad. Arrianismo, que son los testigos, los modernos testigos de Jehová. Al comienzo del siglo IV, Arrio, presbítero de Alejandría, enseñó que solo el Padre es Dios eterno. El Hijo fue engendrado por el Padre y tuvo comienzo. Y el Espíritu Santo fue lo primero que el Hijo creó, pues todas las cosas fueron creadas mediante el Hijo. Entonces aquí este hombre ya tiene otro herejía diciendo que el Espíritu Santo fue creado, quitándole entonces su cualidad divina de Dios con el Padre. El macedonianismo o neumatómato, se llama así en la historia de la iglesia. Ya le voy a explicar qué es eso. El primer concilio tuvo lugar en la ciudad de Nicea en años 325. El concilio proclamó la consustancialidad del Hijo con el Padre sin hablar del Espíritu Santo. A causa de este silencio surgió una nueva controversia. Macedonio, obispo de Constantinopla, sostuvo que el Espíritu Santo es un ser creado por el Hijo, muy parecido a Arrio, y subordinado al Hijo. Ante las proposiciones que tomaba el movimiento, el emperador Teodosio convocó en el año 381 a un concilio en Constantinopla, el cual formuló la enseñanza ortodoxa sobre el Espíritu Santo en los siguientes términos: que el Espíritu Santo, Señor y vivificador, procede del Padre, que ha de ser glorificado junto con el Padre y con el Hijo, que habló por medio de los profetas. Macedonio propuso en esta doctrina la negación de la divinidad del Espíritu Santo y consideraba que el Espíritu Santo era una criatura que solo difería de los ángeles en grado, subordinada al Padre y al Hijo. Con este punto de vista, Macedonio creía salvar el monoteísmo cristiano. Esta herejía fue condenada por el primer concilio de Constantinopla en el año 381. Y quiero leer al mismo Francisco La Cueva, pero en el Diccionario Teológico Ilustrado, en la página 556, donde dice algo más acerca de Macedonio. Subordinacionismo. Con este nombre genérico se designan dos herejías antitrinitarias. Una, el arrianismo, que subordina al Hijo al Padre, y dos, el macedonianismo, llamado así del patriarca de Constantinopla Macedonio hacia el año 370, que subordina al Espíritu Santo, no solo al Padre, sino también al Hijo, haciendo el Espíritu Santo una criatura del Verbo. A los macedonianos se les llamó también neumatómacos, del griego, que significa el que lucha contra el Espíritu. Neuma y mahoi, que es luchar, ¿cierto? O sea, estaban en contra de la revelación que los apóstoles y profetas habían dado acerca de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un buen fundamento, cuando la iglesia está bien fundamentada sobre las doctrinas fundamentales, es difícil que cualquier viento de doctrina lo lleve. Entonces, por eso hicimos esta introducción, primero para mostrar que el fundamento es Jesucristo,
que Jesucristo es la piedra angular de la edificación de la iglesia, que hay un fundamento y nadie lo puede quitar, que fue el fundamento que predicaron los apóstoles y profetas, pero que Jesucristo es Dios con el Padre y hace parte del fundamento, y que el Espíritu Santo es Dios juntamente con el Hijo, ¿cierto? Entonces, cuando conocemos este fundamento de la persona y obra de Jesús, del Espíritu Santo, nos vamos a guardar de caer en cualquier tipo de error neumatológico. Por eso entonces es necesario que la iglesia conozca estas doctrinas fundamentales para que no caigan en errores. Como por ejemplo, ¿por qué cayó tanto la iglesia en los siglos anteriores en errores cristológicos? Precisamente por no creer el testimonio en blanco y negro que dieron los apóstoles y profetas acerca del Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, en esta primera reunión fue una introducción para colocar primero un fundamento, mostrar primero el fundamento, cuáles son los errores que pueden surgir cuando no se acerca el testimonio de la Biblia, y entonces mostramos que el Espíritu Santo debemos considerar muy minuciosamente el testimonio que han dado los apóstoles y profetas en la palabra, hermano. Amén. Dios mediante, entonces, ya en las próximas reuniones empezaremos a conocer la persona y la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las actuaciones del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, porque es prescindible el Espíritu Santo en la iglesia, el relacionamiento de los cristianos con el Espíritu Santo, hermano. Va a ser de beneficio para nuestra vida espiritual, hermano. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecerle este tiempo que pudimos considerar esta introducción, hermanos.